Advertencia. Este video relata acontecimientos que pueden perturbar a ciertas audiencias. Todo lo descrito en este video es ficticio. Se recomienda discreción. En 1984 fue estrenada de la mano de Wes Craven una película que transformó el mundo del cine del terror y de los slasher, presentando un personaje que, a diferencia de muchos otros pertenecientes al mismo género, no podía atacar físicamente a sus víctimas, sino que lo hacía en el lugar en el que supuestamente deberían estar más a salvo, pero que irónicamente resultó ser el lugar menos seguro de todos, sus sueños. Este personaje se volvió inmensamente popular casi de inmediato, y aunque a día de hoy ya no es tan popular y honestamente está un poco olvidado, sobre todo por la cuestionable calidad de sus últimas películas, sigue siendo todo un referente del terror. Hablo nada más y nada menos que de Freddy Krueger. ¿Qué onda, gente del Taco Geek? Bienvenidos al primer video del mes del terror, en el que te hablaré de historias, personajes y demás temas geek relacionados con la temática del terror y el horror. Antes de comenzar, te pido que le des like al video, lo compartas y te suscribas, eso me ayudaría muchísimo. Y no olvides activar la campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. Recuerda que es muy importante que veas los videos, ya que es lo que me ayuda a seguir haciendo contenido así. Ahora sí, comenzamos. Frederick Charles Krueger, mejor conocido simplemente como Freddy Krueger, es el antagonista principal de la serie de películas A Nightmare on Elm Street o Pesadilla en la calle del infierno en español, creado por Wes Craven e interpretado generalmente por el aclamado Robert Englund. La historia de Freddy tiene inicio desde antes de su nacimiento, y desde su concepción hasta su muerte y más allá, su existencia ha estado marcada por la brutalidad y la violencia. Durante una Navidad de inicios de los años 40, el hospital psiquiátrico Westin Hills cerró por las fiestas, dejando encerrada por error a una monja de nombre María Elena, que anteriormente era conocida como Amanda Krueger. Este error probó ser fatal, ya que los internos abusaron de ella repetidamente, y no fue hasta unos días después que ella fue encontrada apenas viva y embarazada. El niño fue dado en adopción a un padre alcohólico que lo maltrataba, y de alguna manera, la historia de su madre era conocida por todos los habitantes de Springwood, por lo que los demás niños lo excluían y lo llamaban el hijo de 100 maníacos. Todo esto y otros tantos factores hicieron que Freddy se volviera un psicópata con el tiempo, disfrutando tanto de recibir como de infligir dolor, y finalmente asesinó a su padre adoptivo. Los años pasaron y Freddy se casó e incluso tuvo una hija. Comenzó a trabajar en la central eléctrica de la ciudad y secretamente comenzó a secuestrar niños con el propósito de acabar con su vida, siendo este un caso que no pudo ser resuelto por la policía. Finalmente, Catherine, la hija de Freddy, descubrió que su padre tenía un cuarto secreto en el sótano, en el que había recortes de los casos de niños desaparecidos, versiones de su guante con cuchillas e incluso herramientas de tortura. Sin embargo, le hizo jurar que no diría nada, y ella, siendo una niña pequeña, cumplió con su promesa. Sin embargo, Loretta, la esposa de Freddy, sí pensaba hacer algo, por lo que Freddy la asesina frente a su hija y le dice que Loretta fue castigada por meterse con su trabajo secreto, entre comillas. Freddy le dijo a Catherine que no había necesidad de hablar de eso con los demás, y aunque parecía que Catherine no hablaría, al final lo hizo, y Freddy fue arrestado e inculpado por la desaparición de más de 20 niños en toda la localidad de Springwood. Parecía que finalmente habría justicia para las familias y sus difuntos, pero debido a que la orden de allanamiento no fue correctamente redactada, Freddy fue liberado y la evidencia fue descartada. Los padres de los niños, evidentemente furiosos, decidieron tomar justicia por su propia mano. No era posible que por culpa de un tecnicismo el asesino de sus hijos fuera liberado sin consecuencia alguna. Siguieron a Freddy a su trabajo en las calderas de la central eléctrica y sin que él se diera cuenta, trazaron un camino con gasolina y finalmente lo quemaron vivo. Mientras Freddy era devorado por el fuego, se le aparecieron los demonios del sueño, quienes le ofrecieron el poder de seguir con sus actos malignos en los sueños de los niños, más allá de su muerte, a lo que él aceptó. Finalmente, los padres de Springwood colocaron los restos carbonizados de Freddy en la cajuela de un viejo automóvil y lo enterraron en un deshuesadero. Irónicamente, esto probó ser un gran error, ya que de haber enterrado su cuerpo en suelo consagrado, este no hubiera podido regresar de la muerte, y en caso de poder haberlo hecho, no sería ni de cerca tan poderoso como resultó ser, por lo que muchas muertes pudieron haberse evitado si tan solo le hubieran dado santa sepultura. Sin embargo, Freddy sería derrotado muchas veces a lo largo de los años,
principalmente por los adolescentes Nancy Thompson, Jessie Walsh, Kristen Parker, Alice Johnson y su propia hija Katherine Kruger, siendo estas últimas las dos únicas que lograron sobrevivir al enfrentamiento con Freddy, ya que este muchas veces regresaría años después para acabar con quienes lo habían derrotado. En su pelea final contra su hija, esta logra traerlo al mundo real, haciéndolo explotar con un cartucho de dinamita y enviándolo de regreso al infierno casi sin poderes. Al final, esto causó un choque con otro de los personajes más emblemáticos de los slasher, Jason Voorhees. Y es que Freddy, frustrado por no poder escapar por sí mismo debido a que ya nadie lo recordaba, usa los poderes que le quedaban para resucitar a Jason y hacer que abandone Crystal Lake y se dirija a Springwood a asesinar gente. De esta forma la gente creería que Freddy era quien asesinaba a todos, y comenzarían a temerle de nuevo. Y así, al recordarlo, sería libre. Pero Freddy no contó con que Jason era incapaz de dejar de matar, por lo que era él quien se quedaba con las víctimas que Freddy pensaba que eran suyas por derecho. Esto lo enfureció, y se las arregló para llevar a Jason al mundo de los sueños, donde casi lo mata, pero al final, Jason despierta y Freddy es traído al mundo real, causando una brutal pelea que terminaría con Freddy decapitado con el machete de Jason a manos de Laurie Campbell, cayendo al lago. Al día siguiente, Jason saldría del lago con la cabeza de Freddy en sus manos, aunque parece ser que este no murió, ya que guiña un ojo, siendo esta la última aparición del Freddy Krueger que seguía la historia original de sus películas. Después de esto vendría un reboot en 2010, que a pesar de ser bueno, no fue del agrado de muchas personas. Aún así, se le anunció una secuela, sin embargo esto nunca avanzó y al final terminó siendo cancelada. En alguna ocasión también se replanteó el volver a utilizar al Freddy original en una secuela de Freddy vs. Jason, en la que también aparecería Leatherface, el antagonista de Masacre de Texas. Sin embargo, al final nunca se concretó nada. Aún así, Freddy tuvo otro crossover que a su vez funcionó como secuela de Freddy vs. Jason, siendo este el cómic Freddy vs. Jason vs. Ash, donde aparece Ashley Williams, el protagonista de Evil Dead. En esta historia aparecen los sobrevivientes de los eventos de Freddy vs. Jason, quienes terminan siendo asesinados, y a su vez, Freddy intenta conseguir el libro Necronomicon para volver a la vida. Este cómic tuvo otra secuela, siendo esta Freddy vs. Jason vs. Ash The Nightmare Warriors. Estos cómics fueron publicados por la editorial Wildstorm y actualmente son muy difíciles de conseguir en físico, además de caros. La canonicidad de estas historias es dudosa, pero muchos sitios las toman como oficiales. Como dije en mi video sobre Jason Voorhees, puedes tomarlas como canon sin ningún problema. Asimismo, la película Wes Craven's New Nightmare, la cual fue estrenada en 1994, no tiene como tal a Freddy como antagonista, sino que en esta historia, las películas de Freddy son eso, películas. Sin embargo, cumplen una función, y es que existe una entidad primordial y muy poderosa que debe ser sellada en historias de terror, ocurriendo eso desde el inicio de los tiempos. Estas historias en los 80s y 90s eran las películas de A Nightmare on Elm Street. Sin embargo, la entidad se liberó porque el efecto de la película anterior terminó y buscaba salir al mundo real, con la diferencia de que dicho monstruo le gustaba ser Freddy, por lo que a lo largo de la cinta lo vemos con la forma de Freddy, pero mucho más aterrador y grotesco. Asimismo, la popularidad de Freddy lo ha llevado a otros medios además de las películas o los cómics, tales como aparecer en sagas de videojuegos como Mortal Kombat en su reboot de 2011 donde enfrenta a Shao Kahn, y más recientemente en Dead by Daylight. La trayectoria del personaje también ha sido reconocida por gente del medio. Por ejemplo, en 2010 Freddy ganó un premio por mejor villano en los Scream Awards, y anteriormente, en 2003, el American Film Institute reveló su lista de 100 héroes y villanos, que reunía a 50 héroes y 50 villanos del cine estadounidense, quedando a Freddy Krueger en el puesto número 40 de los villanos. Asimismo, se le ha parodiado en múltiples ocasiones como en las sombrías aventuras de Billy y Mandy. Personalmente, creo que Freddy es el personaje de slasher con más potencial, y es que, aunque no es mi favorito, ese sigue siendo Jason, tiene muchísimo potencial por la naturaleza de sus poderes, ya que pues se manifiesta en los sueños de sus víctimas, lo que le da mucha ventaja frente a otros como Leatherface, Michael Myers o el mismo Jason hablando de forma creativa. Y es que todos estos actúan de la misma forma, mientras que las muertes infligidas por Freddy pueden ser más creativas o, como hemos visto en sus películas, incluso ridículas y risibles.
y con la tecnología de hoy sería increíble ver de regreso a este personaje. En conclusión, Freddy es un personaje con una historia brutal, que a diferencia de Jason y Michael siempre ha sido maligno y daña a los demás por su satisfacción personal. Y es que hay que recordar que en el caso de estos dos, Jason lo hace por vengar a su madre, ya que después de su supuesta muerte, él siguió viviendo en el bosque sin intención de regresar a la civilización hasta que vio a su madre decapitada. Y Michael era controlado por la maldición de Thorn causada por una secta en la línea temporal principal de Halloween. Esto a diferencia de la línea de H20 de Rob Zombie y de las nuevas películas, donde sí es un psicópata desde el inicio. Volviendo al tema, es innegable el impacto cultural que tuvo y sigue teniendo Freddy Krueger, ya que como dije al inicio, a pesar de ser un personaje que está mayormente olvidado por el público general, dio pie a décadas de contenido relacionado al mismo, incluyendo videojuegos, cómics e incluso parodias y una serie de televisión en la que él aparecía. Sin duda alguna sería interesante ver que el personaje regrese en otro reboot o retomando su línea temporal principal, pero solo el tiempo dirá si es posible verlo. Mientras tanto, te recomiendo que veas sus películas. Son bastante entretenidas, aunque estándares actuales ya no den tanto miedo como en su época, con excepción de Freddy vs. Jason, que sí da cosa la verdad. Y hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó te encargo que le des like, lo compartas y te suscribas. En la parte de la descripción te dejo los links a mis redes sociales y a los demás canales que conforman la familia del Taco Geek para que vayas y te suscribas. Y claro, recuerda activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Recuerda que el que vayas los videos es lo que me ayuda a seguir haciendo contenido así. No olvides dejarme en los comentarios qué tal te pareció el video. Recuerda que tus comentarios y opiniones son muy importantes para mí. Yo me llamo Ajax y soy el Taco Geek. Hasta la próxima. Bye.